Vamos a hablar acerca de lo que este tiempo que nos toca vivir. Bueno, esto me hace acordar, y permíteme hacer una pequeña introducción, a un amigo mío, con el cual crecimos en el Evangelio. Él es pastor de una obra preciosa. En este caso él está en Argentina. Y hace, no sé, un año o menos, con todo esto que está sucediendo, la pandemia, todo esto, me manda un mensaje y me dice: Carlos, qué tiempo que nos está tocando vivir, ¿no? Claro, cuando nosotros éramos jóvenes, más jóvenes, teníamos otras preocupaciones, había otros planteamientos. Estoy hablando hace 30 años atrás. Teníamos otras cuestiones que enfrentar. Y ahora nos está tocando un tiempo que es desafiante. Así es. Llevamos casi 2 años de pandemia. En España más de 100.000 muertos. Y la cuestión que parece que no mejora. Y los gobiernos parecen que no se ponen de acuerdo. El otro día escuché una frase que me dejó descolocado, porque fue dicho por un médico, pero que tiene tanta razón. Dice: lo primero que murió con esta pandemia fue la verdad. Así es. Porque ahora no se le puede creer a nadie, no se le puede creer a la Organización Mundial de la Salud, no se le puede creer a las farmacéuticas, no se le puede creer a los políticos, menos. Lamentablemente, no se le puede creer. Sí, y cuando tú hablas de tiempos, yo me pongo a pensar, bueno, yo nací en 1976 y nunca he experimentado ni he vivido un tiempo como el de ahora. Es un tiempo, con lo que tú mencionas de la pandemia, es terrible, ¿verdad? Y sobre todo, es verdad, ya no se cree a los medios, hay mucha especulación. Los medios de comunicación han caído en un descrédito total. Ese es otro punto que me había olvidado tocar. Los medios de comunicación han caído en un descrédito total. Y todo esto provoca, la Biblia nos llama a reflexionar acerca de todo esto, ¿no? Y te quiero hablar de un versículo bíblico que tiene otro contexto, ¿no? Sí. Pero que podemos aprovecharlo, y lo voy a explicar. Dice en Evangelio según San Lucas, en el capítulo 21, el capítulo 21, cuando se quiere estudiar escatología, siempre se estudia Mateo 24, sí. Lucas 21, que hablan básicamente de lo mismo. Hay algunos matices diferentes, pero básicamente se habla de lo mismo. Entonces, no voy a hablar de los últimos tiempos de escatología, sino voy a hablar de en medio de cuando Jesús estuvo explicando acerca de lo que iba a acontecer en los últimos tiempos, de hecatombes, cataclismos, guerras y un montón de cosas que iban a acontecer en los últimos tiempos. Dice 21-26, dice: desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Ahora, lo que yo quiero rescatar aquí es cómo el Señor describe lo que sucede en el corazón de los hombres, de los seres humanos, cuando suceden una serie de cosas totalmente contrarias a lo que se estaba viviendo, y se puede ejemplificar ahora, porque hay mucha gente que está desfalleciendo por el temor y por la expectación de las cosas que están sobreviniendo en la tierra. Porque quien más, quien menos, estará pensando. Yo escuché a mucha gente que dice: ¿qué mundo le estamos dejando a nuestros hijos? Y no solamente por el tema ecológico, sino por un tema que tiene que ver qué clase de vida van a tener,
con las nuevas leyes, porque pareciera que hoy en día los políticos se reúnen y se ponen de acuerdo para hacer leyes perversas, totalmente reñidas con lo lógico, con aquello con lo cual crecimos. Tú dijiste, sí. Yo nací en 1974. 76. Y bueno, reñidas con todo eso. Reñidas con aquellos que crecimos. Entonces yo sé que mucha gente está, porque aparte hablo con gente, estamos en la era de las comunicaciones, y lo que antes costaba tiempo y esfuerzo, que era escribir una carta, hoy en día con un mensaje te conectas con cualquiera de la otra parte del mundo. Entonces uno se da cuenta que en todas partes del mundo están sucediendo cosas similares. Y ese versículo que tú has mencionado, cuando mencionas la palabra temor, yo me entero, y bueno, nos enteramos todos, hay temor en la gente. Y esto no es exclusivo de la gente que no conoce del Señor. No. Estamos hablando también de gente que dentro de la iglesia vive con temor a la expectación y de las cosas que están pasando. De lo que está sucediendo. De lo que está sucediendo. Está sucediendo situaciones complicadas y conflictivas a nivel médico, a nivel científico, con la pandemia. Esto está trayendo consecuencias económicas. Esto está trayendo consecuencias políticas. Esto está trayendo es como un castillo de naipes que se va cayendo, sí. ¿No? Y entonces hay una expectativa negativa en cuanto al futuro. Hay una expectativa negativa, y no es que uno quiera ser catastrofista, porque hay algunos que dicen, no sea catastrofista. Yo no quiero ser catastrofista, ni lo soy. Simplemente tenemos que ver las cosas como están sucediendo. Y la verdad. Y las presiones políticas. Hoy en día, por ejemplo, en medio de la pandemia, se están dando más discusiones políticas que científicas. Y aparte que no se puede discutir, ¿no? No hablemos de que no se puede discrepar en nada, porque eres censurado y catalogado de lo que no hay. Sí, esa es una dictadura. Yo le llamo una dictadura realmente, porque los gobiernos, el sistema de este mundo está tratando de decir de alguna manera, lo que el sistema, como ellos quieren empezar a dominar, a controlar realmente, ¿verdad? Control y dominio de este mundo a través de los medios, y es lo que hemos hablado antes, mentira, engaño, y es una dictadura, ¿verdad? Porque al final, si tú opinas, que es lo que hemos hablado antes, fuera de cámaras, si yo opino diferente a tu opinión, pero tú tienes el poder, entonces ya me tachas a mí como un catastrofista, o sino como alguien, hemos dicho una palabra, ¿verdad? Como que, pues... negacionista, conspiracionista. Conspiranoico. Bueno. Muchas maneras. Muchas cosas. Y la verdad que tenemos que decir, y yo suscribo esa palabra de conspiración, porque... A ver, hay algunos que no les cuesta creer de la conspiración, pero la conspiración es algo que bíblicamente estuvo en el corazón del hombre, y podemos ver algunos ejemplos bíblicos acerca de la conspiración. Sí, que esto no es nuevo. No es nuevo. Desde el mismo momento de Babel, Génesis capítulo 11, ahí la conspiración no es otra cosa que ponerse de acuerdo en contra de algo o de alguien. Así es. Básicamente es eso. Entonces ahí en Babel, los poderosos de la tierra en ese momento, qué curioso, ¿no? Esto se asemeja a los poderosos de la tierra, que se reúnen en algunos consejos y congresos, sí, que van en aviones, mientras te dicen a ti que no uses tu coche a gasoil, pero ellos van en aviones privados y no se cortan un pelo. Los poderosos. Los poderosos. Los poderosos de la tierra, en Génesis 11, se reunieron y se pusieron de acuerdo para deshacerse de Dios, y hacerse una torre que llega al cielo, para querer ser como Dios. Lo que ellos querían era una independencia, ser independientes de Dios, de los planes de Dios, de lo que Dios quería,
y quisieron construirse una torre y dejaron, fíjate, si tú lees atentamente, dice que para construir la torre dejaron los materiales que Dios les había dado en forma natural para construir, que eran la piedra y el asfalto, y comenzaron a usar ladrillo cocido, hecho por el hombre, y cemento, mortero. Comenzaron a usar otros elementos. Qué peculiaridad y cómo nos muestra Dios que pareciera que el hombre siempre quiere construir y hacer cosas de la manera de desligarse cada día más de Dios. Y en definitiva lo que hacen es eso, porque se reúnen, ellos ahora tienen, hay muchos que ya le llaman la religión del cambio climático. No es que somos negacionistas en cuanto a aquí hay problemas climáticos, sí, los hay, pero también hay una rama científica que dice que los problemas climáticos existieron durante todos los periodos de la humanidad. De hecho, por ejemplo, en la Edad Media se sabía que hubo problemas de baja temperatura, que la temperatura del planeta Tierra fue oscilando, no fue siempre uniforme. Entonces, con esto no niego y lo veo, porque no hay nada más triste que ir a la playa y ver lo que contaminamos. Es verdad. Y que estamos destruyendo los... Pero fíjate, y no me quiero ir del tema, ¿no? Están diciendo, no, tienes que dejar el coche e irte al coche eléctrico. Y tenemos que dejar los combustibles fósiles que están destruyendo la tierra. Y por otro lado ya están saliendo aquellos que dicen no, que las energías esas renovables que necesitan de las tierras raras como el coltán y que todo eso para fabricar las baterías, eso ya va a producir un efecto. Ya están advirtiendo. ¿A quién le hace caso uno? ¿A quién? ¿A quién? Entonces, por eso volvamos a Génesis 11. Se pusieron de acuerdo. Y déjame hacer un paréntesis con esto, porque yo recuerdo que dice la palabra que eran como uno. Sí. Eran como uno, la unión. O sea, fue tal la unión que Dios mismo dijo, miran, estos... No los hará desistir, nada los hará desistir. Imagínate esas palabras de la boca de Dios, nada los hará desistir. Eso significa que esa unidad era poderosa. Esa unidad de la conspiraron contra Dios. Sí. Contra el reinado de Dios. Contra el reinado de Dios. Contra la voluntad de Dios. Y ahora se habla mucho acerca de esa unidad también en este tiempo, ¿verdad? Una unificación de los reinos de este mundo, ¿verdad? Cómo se ponen de acuerdo, que es lo que tú estás mencionando, cómo los poderosos se están poniendo de acuerdo y tratando de hacer una sola moneda, una sola religión, ecumenismo, ¿verdad? Y así podemos hablar acerca de la unidad que están tratando de hacer, porque sabemos también que la unidad es poderosa, al punto que Dios mismo dijo, mira, estos son uno, nada los hará desistir. Entonces ya sabemos la historia, que Dios dice, descendamos y confundamos las lenguas. Sí, el romper esa comunicación, pues rompió esa unidad. Exacto, pero quiero aquí agregar, si me permites, el Salmo 2. El Salmo 2 es un salmo mesiánico, sí, que habla de su ungido y dice, ¿por qué se amotinan las gentes? Amotinarse es rebelarse. Y aquí en Génesis, porque yo estaba estudiando esto y parece el Salmo 2 respuesta a Génesis 11. Exacto. En Génesis 11 se rebelaron contra Dios porque querían romper sus ligaduras de Dios. Querían quitarse a Dios de en medio, rebelarse. Y dice, ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Querían ser como Dios. ¡Qué vanidad! Más vano que eso no hay. Sí. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos. La conspiración contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Ahora, ¿cuál es la respuesta de Dios?
el que mora en los cielos se reirá de ellos. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. ¡Wow! Por eso, a todos los que nos están viendo y escuchando, que están viviendo esta situación y se sienten esa incertidumbre, desfalleciendo por lo que va a acontecer, lo que tenemos que alentarnos, y si nos da el tiempo vamos a ir viendo otros versículos bíblicos a medida de cómo nos va a alentar. Y esto del Salmo 2, que si bien tenía que ver con Jesucristo, pero también tiene que ver con su pueblo, con la iglesia, tiene que ver con el pueblo de Dios. Así es. Entonces vemos que la primer gran rebelión, así por decirlo, bueno, la primera fue en el cielo, ¿no? Cuando Satanás se rebeló contra Dios. Pero la otra rebelión, en Génesis capítulo 11, vemos como el Señor descendió y los confundió, los turbó. Rompió esa unidad total que tenían ellos. Rompió esa unidad total, rompió el propósito. Rompió el propósito. Entonces, cuando veamos que se reúnen los poderosos de la tierra para mal, creamos que Dios nuevamente, como lo hizo en Babel, lo va a hacer ahora. Así es. Creamos. Tenemos otros ejemplos. Podemos ir al libro de Esther. En el libro de Esther cuenta la historia de que, bueno, el pueblo de Dios había sido deportado a Babilonia, y allí estaba el rey Asuero, que, bueno, se casó con Esther, que era una hija de los judíos deportados allí. Pero el rey Esther, como todos los reyes, las personas somos influenciables. Así es. Por eso tenemos que tener mucho cuidado quién dejamos que nos influencie. Entonces había un consejero, una persona llegada al rey llamado Amán, que él odiaba al pueblo judío, odiaba a los hebreos. De hecho, cada vez que se cruzaba con Mardoqueo, Mardoqueo era el tío de la reina Esther, cada vez que se cruzaba con Mardoqueo, era algo, un odio salía de él, y iba y hablaba con su esposa en su casa hasta que construyó en su casa una horca. Claro, y Amán es figura de Satanás, que va siempre en contra de los hijos de Dios. Construyó una horca en su casa y comenzó a conspirar, a ver cómo te lo puedo decir, como se dice aquí en España, comenzó a comerle el coco al rey Asuero. Sí. Comenzó a comerle el coco. Hasta que lo hizo decretar la destrucción de todos los judíos del reino. Comenzó a comer el coco, y nosotros vamos a ver gente que comienza a comerle el coco y a influenciar en contra de los cristianos. Gente que se va a levantar con odio en contra del pueblo de Dios y que van a comenzar a presionar. Sí, lobbies. Hoy se le dice el lobby. Lobby, sí. Maquinan en lo secreto, dice. Maquinan en lo secreto y comienzan a presionar a los políticos para que hagan leyes injustas. Que en definitiva lo que quieren es desligarse de Dios y presionar a los hijos de Dios. Así es. Pero resulta que Salmo 2 vuelve a cumplirse. El Señor se burlará de ellos. ¿Y qué es lo que pasó? En definitiva, salió a luz la conspiración de Amán, después de 3 días de ayuno, de la reina Esther, con todo el pueblo. Salió a luz la conspiración de Amán, ¿y qué pasó? Amán terminó ahorcado en su propia horca de su propia casa, con la cual había diseñado para un hijo de Dios. Sí. Y al ver esta historia a mí me pone a pensar de que esa va a ser la realidad al final, ¿verdad? El enemigo, figura de Amán, trata de conspirar contra los hijos de Dios, pero ya todo está escrito. Y sabemos que al final, pues, el enemigo ya ha sido derrotado y vencido. Claro, lo que pasa es que tenemos que escudriñar la palabra para precisamente llenarnos de esa fe y de los hechos que acontecieron para que, digamos,
el Nuevo Testamento es sombra y figura del... el Antiguo Testamento, perdón, es sombra y figura del Nuevo. Y el apóstol Pablo enseñó, y estas cosas, con respecto a la relación del pueblo de Dios con Israel, dice, y estas cosas quedaron escritas para que nosotros aprendamos que lo que sufrieron ellos, sufriremos nosotros. Y así como Dios actuó con ellos, actuará con nosotros. Así como se relacionó con ellos Dios, se relaciona con nosotros. Y tú has mencionado algo acerca de los días de ayuno que tuvo el pueblo, ¿verdad? Sí, la reina Esther, cuando se enteró todo esto, porque Mardoqueo le dijo a su sobrina Esther, mira que está pasando todo esto y tú no te enteras. No pienses que porque eres la esposa del rey tú vas a quedar aparte. Se lo advirtió. Y la reina Esther dijo, bueno, hagamos 3 días de ayuno, pues yo no puedo presentarme a hablar con el rey, a menos que sea llamada. Correcto. Entonces ella dijo, yo voy a ayunar con mis doncellas y tú dile a todo el pueblo que ayunemos 3 días, y después de los 3 días de ayuno, entonces ella se presentó corriendo peligro de que le corten la cabeza. Sí, antes de llegar a eso, hay yo a esto quisiera puntualizar. Hay un tiempo, ¿verdad? Hay un tiempo de sufrimiento. Me pongo en los zapatos de esta gente, en el momento en que sabemos que Amán está tramando eso y el rey, pues, dio un decreto, ¿verdad? Sí. Entonces, imagínate tú ese tiempo, porque ese es un tiempo de angustia para el pueblo, claro. Es un tiempo de sufrimiento. Es verdad, estamos... disculpa, porque nosotros lo leemos eso en pocos minutos, pero eso habrá pasado meses o años. Imagínate el sufrimiento, el agobio a veces del mismo pueblo, ¿verdad? Cosa que se repite, porque ahora, en el tiempo de la pandemia, mucha gente, por eso te decía antes que eso no es exclusivo de la gente que no conoce de la palabra, sino también de la iglesia. Gente que la ha pasado mal. Gente que ha pasado un mal tiempo y el pueblo de Dios vuelve a repetir eso en diferentes escenas de la Biblia, ¿verdad? Tiempos de angustia, tiempos de desierto, tiempos de aflicción, de preocupación. Verdaderamente eso es algo que nos toca vivir a todos nos toca vivir eso. A ver cómo te puedo decir, vemos aquí que el Salmo 2 vuelve a repetirse, el Señor se rió de la conspiración y desató su juicio sobre Amán. Vamos a ver a los Amanes de este mundo. En este mundo hay muchos Amanes. ¿Qué son los Amanes? Son los que conspiran. Conspiran contra Dios y contra el pueblo de Dios. Conspiran. Conspiran presionando a políticos, presionando para hacer leyes injustas, contrarias a la voluntad de Dios. Les comen el coco, literalmente. Y vamos a ver muchos Amanes caer bajo el juicio de Dios. Yo no soy profeta. La profecía ya está escrita. Ya está escrita. El Señor se reirá de ellos. Amén. Ese es el final. Exacto. Ahora, hay otros ejemplos también que ocurrieron de situaciones similares. Los otros 2 ejemplos me gustaría tomarlos del libro de Daniel. En el libro de Daniel hubo 2 ejemplos. Uno, si no me equivoco, en el Daniel 2, dice, la historia cuenta que estaban el pueblo de Dios, los deportados en Babilonia por el rey Nabucodonosor, y allí destacaron 4, Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Destacaron por su sabiduría, por la sabiduría que Dios les da. Y entonces, pero llegado el momento, hubo un decreto. El rey Nabucodonosor era conocido porque tuvo sus problemas y sus raptos de locura, ¿no? Eso es otra historia. Pero el rey Nabucodonosor tuvo ese rapto de locura
y construyó una estatua y un decreto de que al son de la zampoña, el tamboril, bueno, estamos hablando de los instrumentos que se utilizaban en aquella época, al son de esos instrumentos, todo el mundo se tenía que postrar delante de la estatua de oro que él había construido, enorme, para que todo el mundo la vea, como es la megalomanía de los hombres, ¿no? Sí. Y había que postrarse. Y hoy en día también muchas veces tenemos esas presiones para que nos postremos delante de ideologías. ¿Sí o no? Así es. Y yo recuerdo que en esa parte de Daniel dice que convocó a varias de las regiones, ¿verdad? Convocó a todo el mundo. Realmente en ese tiempo pues era muy poderoso el rey Nabucodonosor. Y vemos cómo los convoca. Y cuando tú has mencionado lo de el decreto que dio el rey, cuando sonara, imagínate esa presión, ¿verdad? Yo trato de, tú lo has comentado, yo trato de imaginarme la película. No, es que es así, tenemos que vivirlo, sí, porque si no estaríamos leyendo la Biblia como si fuese... Sí, una tontería. Exacto, y yo me imagino esa película de mucha gente reunida, los poderosos porque fueron convocados, y luego en este tiempo serían altavoces muy gigantes y con un estudio muy grande de sonido e ingeniería. O sea, de manera, la cuestión lo que da a entender es que nadie quedaba exento de escuchar. Sí. Que llegaba el momento de postrarse. Así es. Y tendrían que postrarse todos a adorar la estatua. O sea, una dictadura total. Claro. Ahí no había opción. Exacto, no había opción. Y con una pena capital, que era ser quemados en el horno de fuego. Entonces, la pena capital era ser quemados en un horno de fuego si no te postrabas a adorar la estatua. Eso parece hoy en día, si no te postras a comulgar con lo que por tus convicciones no quieres comulgar. Así es. Con las nuevas ideologías, con las transversalidades que quieren poner en un montón de cosas. Si no comulgas hoy, estás presionado. Y si no, miremos lo que está pasando. En estos momentos está pasando algo inaudito a nivel mundial. Y es que en aras de un interés están presionando que los que, haciendo uso de su, ¿cómo te puedo decir?, de su libertad, deciden vacunarse o no vacunarse. Y hoy en día están todos siendo señalados los que no quieren vacunarse. Pero ¿dónde está la libertad? Los derechos constitucionales. Sí, la dictadura derriba la libertad totalmente. Estamos en una situación donde, y estoy nombrando un hecho concreto de algo que está sucediendo y que es visible a todo el mundo. Entonces, la Biblia me enseña a mí, nadie juzga al criado ajeno, el que come para su señor come y el que se abstiene para su señor se abstiene. Sí. Entonces está hablando del uso de la libertad, del uso de su conciencia. Entonces aquellos que usan su conciencia y quieren vacunarse, bien, y aquellos que no quieren vacunarse y lo hacen por conciencia, está bien. Pero aquí no, aquí es que todos tienen que entrar por el aro más allá de su libertad. Y así como sucede con eso, que es un tema, está sucediendo con muchos temas que poco a poco te van presionando para que tengas que elegir entre tus convicciones o ser señalado o ser dejado de lado. Así es. Y si tu opinión... Y en algunas cosas hasta cárcel. Sí, es que es así. Y si tu opinión es diferente a la mía, y muy bien, la opinión de algunos es opuesta a la de estos poderosos, lo que hacen es lo que has dicho tú antes, censurar, ¿verdad? Sí. Está totalmente censurado. Estamos ahora viendo el tema de la censura increíble, por ejemplo, en las redes sociales, cuando las redes sociales nacieron para ser precisamente un altavoz de libertad donde nadie te censura.
Y ahora están llegando al punto donde están censurando. Se hicieron tan poderosas las redes sociales que los poderosos ahora están presionando las redes sociales para todo eso. Así es. Y ahora hay temas que no puedes hablar ni mencionar. Yo el otro día estaba escuchando a un youtuber y que estaba hablando de un tema y decía, ustedes discúlpenme, pero yo hay ciertas palabras que no puedo pronunciar, no puedo decir, para que no me censuren y me echen abajo el vídeo. Sí, exacto. Directamente lo dijo. O sea que ese hombre, esté o yo no esté de acuerdo con lo que decía, él sabía que ya le estaban censurando y hay mucha gente que lo están censurando. Entonces estamos viviendo una presión para aceptar todos lo mismo. Estés o no estés de acuerdo, lo tienes que aceptar. Sí. Si no, estás bajo una presión descomunal. Dictadura. Es una dictadura, en algunos casos encubierta, pero ya está descubriéndose, haciéndose. El otro día un político llegó a decir, aquí en España, llegó a decir, y le han quitado hierro, pero es muy duro lo que dijo. Dijo que a la gente había que vacunarla por lo civil o por lo militar. Ya ves. Independientemente si eres de los que te quieres o no te quieres vacunar, yo respeto. Pero lo que dijo, que es avasallar las libertades de cada uno, es muy duro. En otra persona, en otro contexto, en otro tiempo, unas palabras de ese estilo serían para que ese político tuviese que dimitir y hasta se le hiciese juicio por esas palabras. Porque está hablando de avasallar libertades personales. Es muy, muy complicado. Matar la libertad. Matar la libertad. Matar la libertad. Pero, nuevamente, lo que le pasó a Sadrach, Mesach y Abednego fue que ellos no se postraron y fueron a parar al fuego, al horno de fuego. No era un fueguito para hacer una barbacoa, era un fuego de tal manera que los hombres fornidos, a estos tres los ataron de manos y pies, y eran fornidos para los que lo agarraron para echarlos al fuego. Dice que las lenguas de fuego salieron y los abrazaron a ellos también. Pero estando ahí en medio del fuego, dice que el rey al otro día no pudo dormir y se despertó turbado, porque así el Señor va a hacer con muchos que se están equivocando, que se están dejando comer el coco y acallando sus conciencias por dinero. Y así van a perder el sueño porque Dios les quitará el sueño. Qué tremendo el ejemplo de estos hombres que estaban dispuestos a ir al horno de fuego por no doblar rodillas. Por no doblar rodillas. Sus convicciones, imagínate. O sea, es tremendo. Por eso dice, no os sorprendáis, el apóstol Pedro dice, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si tal cosa aconteciese. No, el fuego de prueba prueba nuestras convicciones. ¿Hasta dónde pesan más en nuestro corazón las convicciones o las comodidades? ¿El quedar bien con Dios o quedar bien con el mundo? Es muy duro, ¿no? Es muy duro. Te aseguro que, bueno, yo me pongo a pensar en este tiempo, cuánta gente con convicciones, porque ahora se está dando mucho esto. En algunos sitios es requisito, el tema que tú has mencionado antes, es requisito estar vacunado, porque si no, entonces no tendrás este beneficio. Usted perderá su trabajo por tal razón, usted no podrá hacer tal cosa. Es anticonstitucional e ilegal todo eso. Es ilegal. Ahora, que quieran reformar las leyes, es lo que sucedió con este hombre. Hizo una ley a conveniencia. Pero que sea legal no siempre quiere decir que sea moral. Sí. Y mira, hay algo con esto, recordando lo de la ley de la eutanasia también. Otra presión más. Sí, otra presión más. Cuando surgió esto, hubieron varios médicos que no estaban de acuerdo.
hubieron varios que se levantaron que no estaban de acuerdo con eso. Igual que con el aborto. Sí, igual con el aborto. Y así podemos mencionar varios ejemplos. Pero estos médicos, eso salió en una de las noticias. Dice que algunos le dijeron, muy bien, usted no está de acuerdo. Vale, no se preocupe, no pueden hacer nada legalmente en contra de ellos, pero sí iban a anotar sus nombres. Iban a anotar sus nombres y empieza la presión, ¿ya? De una forma tal vez no directa, pero esto es estar dispuesto a ir al horno de fuego. Claro. O sea, no doblar rodillas. Mi convicción es esta, estoy en contra de esta, de esta idea o ideología, de esta ley, pero estoy dispuesto a ir al horno de fuego. Mucha gente seguro que habrá perdido su trabajo. Mira, te voy a contar un ejemplo que sucedió en el sur de Argentina con el tema del aborto. Un médico se negó a hacer un aborto y una feminista lo llevó a juicio. Él salvó a las dos vidas. El aborto era por una cuestión de que supuestamente venía mal, y él salvó a las dos vidas, a la madre con su hija. Ambos están muy bien, pero le hicieron la vida imposible a este médico. La presión para que entres en su pensamiento y no te atrevas a decir lo contrario o a hacer lo contrario, porque hay una presión. Y hoy en día pasa lo mismo, la presión, tus convicciones o no. Imagínate. Entonces, Sadrach, Mesach y Abednego vivieron esa presión y estuvieron dispuestos a ir al horno de fuego. Le dijeron, oh rey Asuero, nosotros no nos inclinaremos, solamente nos inclinamos ante nuestro Dios. Y nuestro Dios nos salvará. Y dijo, y si no nos salva, igualmente estaban dispuestos a dar su vida, aunque Dios no hiciese el milagro, por sus convicciones. Y has pasado una palabra muy rápido, pero la verdad es que yo me la he capturado, es dispuestos, ¿verdad? Sí. Estaban dispuestos. Imagínate, ¿estás tú dispuesto? ¿Hasta dónde estás tú dispuesto? ¿Dispuesto a perder tu trabajo por tus convicciones? ¿Dispuesto a perder, qué sé yo, amistades por tus convicciones? ¿Tu buen nombre? ¿Tu buen nombre? ¿Hasta dónde estamos dispuestos nosotros por causa de nuestras convicciones? Exacto. Quiero decir que aquí se volvió a cumplir Salmo 2. El Señor se burló, se rió de ellos, porque cuando el rey a la mañana se levantó y vio la situación, desesperado porque no pudo, estuvo turbado durante la noche y no pudo dormir, se levantó y dice que vio, en vez de 3, vio a 4. Y el cuarto era como hijo de hombre. Y dice que los vio vivos. Y dijo que salieran fuera. El Señor había estado con ellos en el horno de fuego. El Señor dice, no te dejaré ni te desampararé, estaré contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Aún en el horno de fuego. Así es. Y salieron los 3, Sadrach, Mesach y Abednego, ni olor ha quemado, ni su ropa se había quemado. Lo único que se habían quemado, ¿sabes qué es? Las ligaduras, las ataduras que tenían. Y antes que se nos vaya el tiempo, el otro ejemplo. Unos capítulos después, le tocó a Daniel vivir una situación similar. El reino del rey Darío tenía un reino que estaba dividido en satrapías, vendría a ser, para ejemplificarlo, comunidades autónomas. Eran 120 satrapías. Y estaba por encima de esos sátrapas, había 3. Uno de ellos era Daniel. Y después estaba el rey. Sí. O sea que Daniel había adquirido una notoriedad y una responsabilidad grande gracias a que era un hombre temeroso de Dios y que la gracia de Dios se manifestaba a través de él. Entonces, pero se reunieron los 120 sátrapas y los gobernadores. Imagínate, cada sátrapa tenía varios gobernadores, y todos ellos estaban envidiosos de Daniel. Entonces quisieron conspirar contra Daniel.
porque se lo querían sacar del medio, porque no podían soportar que ese hombre fuese más sabio que todos ellos. Entonces fueron de nuevo al rey Darío y le comieron el coco para hacer una ley. Se repite la historia, ¿verdad? Se repite la historia. Una ley que prohibiese a nadie durante un plazo de tiempo orar a otro Dios. Bueno, quisieron ponerlo en un brete a Daniel. ¿Por qué? Como no pudieron... No encontraron, realmente. No encontraron nada. No, el tipo era fiel, no era corrupto, no se quedaba con lo ajeno, hacía justicia. Yo le llamo un hombre íntegro. Era un hombre íntegro y como no encontraron nada, le fueron a buscar algo con lo que sí, y crearon una ley para sí comprometerlo. O sea, él no estaba transgrediendo ninguna ley, sino que crearon una ley. Así están creando leyes para comprometernos a los hijos de Dios. Así están creando leyes para comprometernos, para ponernos en un brete y tener que elegir. Así es. Y Daniel, cuando le dijeron que tú no puedes orar por esta ley, cuando él se enteró, ¿sabes qué hizo? Lo que hacía siempre. Orar. Abrió las ventanas y mirando hacia Jerusalén oraba 3 veces al día. No ocultó su relación con su Dios. Relación con Dios. No dejó de hacer lo que tenía que hacer. No dejó de hacer lo que tenía que hacer. Qué importante que los hijos de Dios entendamos que cuando estamos bajo presión no tenemos que dejar de hacer lo que tenemos que hacer. Y estuvo dispuesto porque la pena era ser echado en el foso de los leones. El foso de los leones, sí. O sea que llevaba una pena capital también. Así es. Y él estuvo dispuesto, pero prefería seguir con sus convicciones que perder su relación con Dios por mantener su puesto. Y lo que sucedió fue que, bueno, lo denunciaron a Daniel. Siempre los comisarios políticos que denuncian a aquellos que mantienen sus convicciones y que no están dispuestos a aceptar lo políticamente correcto, siempre están esos comisarios políticos. Y este hombre, Daniel, fue echado en el foso de los leones. ¿Sabes cuál es la clave para poder soportar los momentos de presión? Esa relación con Dios, ¿verdad? Esa relación con Dios. Porque él no fue que dijo, así, no fue que por rebeldía dijo, así que no se puede orar, yo me oro 3 veces al día. No, él, como era su hábito de vida, de tener esa relación con Dios, esa relación con Dios fue la que le mantuvo firme en sus convicciones. Porque digamos, vayamos a la realidad. ¿A quién no le tiemblan las piernas cuando te juegas la vida? ¿A quién no le tiemblan las piernas cuando te juegas el futuro de tu familia? Sin ir tan lejos, ¿a quién no le temblaron las piernas cuando empezó a suceder lo de la pandemia? Sí. Y empezaron a ver que moría mucha gente. O sea, el temor que entró. Exacto. ¿A quién no le tiembla? Por eso muchos desfallecen. ¿Te acuerdas el primer versículo? Sí, Lucas capítulo 21, sí, versículo 26. La gente desfallece ante los momentos de presión, de dificultades. Y más cuando te presionan. Y mira, hay unos versículos más adelante de este versículo que también la Biblia nos habla acerca de cuál tiene que ser la actitud de esos hijos de Dios que tienen esa confianza en el Señor. Y me gustaría leerlo, dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, pues estamos hablando de los eventos, dice, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. O sea, esa es la actitud que tenemos que tomar nosotros cuando esas cosas empiezan a suceder. Exacto. Erguíos. ¿Ah? Ahora, ¿qué sucedió con Daniel? Nuevamente el Salmo 2 se cumplió. El Señor de los cielos se burló de los que conspiraron. ¿Y qué sucedió? El rey
quitó a Daniel de esa situación y lo restauró a su sitio. Entonces podemos aprender, como estamos ya terminando, conspiraciones, no somos conspiranoicos, pero las conspiraciones hay. Existieron siempre. Siempre serán contra Dios y contra su pueblo. Seremos presionados siempre en esta situación de aceptar lo políticamente correcto o vivir bajo la voluntad de Dios. Y ahí es donde tendremos que tomar decisiones. Y el gran ejemplo del profeta Daniel fue, él pudo resistir porque estaba fortalecido por su relación con Dios. Así es, y estaba dispuesto, ¿verdad? Sí. Y la última, confiemos en Dios, porque Dios a los conspiranoicos, a los conspiradores de Babel los confundió. A los conspiradores de lo que sucedió en el libro de Esther, a Amán, y desató su juicio sobre Amán. La conspiración en contra, por la locura de Nabucodonosor en contra de Sadrach, Mesach y Abednego, Dios hizo justicia. Y la conspiración contra Daniel, Dios avergonzó a los conspiradores. Y la conspiración contra Jesús mismo, imagínate. Sí. Los religiosos de ese tiempo y uno de sus propios discípulos. ¿Cómo terminaron ellos? Así que, como hijos de Dios, preparémonos para este tiempo donde vamos a ver. No te preocupes por las leyes injustas. No te preocupes por las conspiraciones. Ora, ayuna y vamos a ver la gloria de Dios. Así es. Carlos, se ha terminado el tiempo y ha sido un gusto y un placer en estar en esta tertulia. Gracias. El placer fue para mí porque sinceramente uno tiene que no entretener a la gente, sino que dar algo. Y creo que me siento feliz porque he podido compartir algo que el Espíritu Santo puso en este tiempo. Así es. Y mira, yo también agradecía, bueno, ayer estuvimos en la plaza cerca de la iglesia de Don Pedro, en Madrid Central, y estaba compartiendo en la plaza y decía, todavía tenemos, con estas palabras, todavía tenemos la libertad de expresarlo. Porque llegará el tiempo, según lo que estamos viendo y hablando de tiempos, llegará el tiempo donde ya no se podrá, por las leyes. Exacto. Por las leyes que este mundo o esta gente quiere poner. Entonces, gracias a Dios por estos medios de comunicación, porque todavía tenemos la libertad de poder hablarlo. Exacto. Y que caiga temor de Dios sobre aquellos que conspiran y aquellos que se dejan comer el coco en esas conspiraciones. Porque no están luchando contra un pueblo, están luchando contra el Dios del cielo. Así es. Pues muchas gracias y hasta la próxima. Dios les bendiga.